Hoy conocimos a unas personas cuya idea de la diversión era rara. Para divertirse los Darby querían que los dragones pelearan entre sí. Por fortuna eso no pasó. En tu mundo no existen los dragones, pero hay animales, y herir o lastimar a un animal no es forma de divertirse. Trata a los animales con amabilidad. Descubrirás que así es más divertido para el animal y para ti. Hasta luego. Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues después de esta intro que habéis visto que he hecho, que me pareció curioso porque lo vi el otro día y dije, anda, mira. Bueno, pues como veis, muchos de vosotros que tenéis mi edad o algo más o algo menos, pero yo creo que sobre todo los que tenéis mi edad, conocéis esos dibujos animados, ¿verdad? Y como veis, en los años 80 ya se preocupaba la gente y se concienciaba del maltrato animal, ¿verdad? Y no hacía falta que viniese ninguna ley como la que va a venir, pues a decirnos nada de lo que tenemos que hacer en nuestra casa al respecto, ¿verdad? Y bueno, pues el vídeo va un poco sobre eso. Yo la verdad es que había soltado pinceladas en algunos de mis vídeos al respecto de lo que yo opino de la ley, pero como dije en uno de mis vídeos hace poco, es verdad que lo que nosotros en los canales digamos, sea verdad, sea mentira, da igual, todo eso influye. A cierta gente influye, es así, es así. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de, como dije, pues hablar de cosas, ¿vale? Yo me voy a aplicar el cuento y a la hora de hacerlo pues tendré mucho cuidado. Por cierto, el otro día subí un vídeo del aceite de muda y yo dije que yo no usaba, que usé el año pasado para probarlo aceite de muda, pero que este año no lo voy a usar y que una de las cosas que me echaba para atrás era la humedad, porque yo pensaba que como las cosas húmedas crían hongos, pues el aceite iba a criar hongos. Dije lo que yo pensaba, pero no es que fuese eso. Yo ya no suelto cosas categóricas, creo que nunca lo he hecho, pero mucho menos ahora no voy a soltar cosas categóricas diciendo el aceite de muda es malo por esto o es buenísimo por esto. No, simplemente dije lo que yo creía y yo creo que un producto húmedo pues es malo porque puede generar hongos. Bueno, pues el compañero Pedro, que de aquí le mando un gran saludo y toda mi admiración, porque es un fenómeno el tío, yo aprendo mucho de él, pues me dijo que no, que el aceite no es así, que el aceite no es para nada algo que vaya a producir hongos. Madre mía, no sé, tengo por aquí uno. Sino todo lo contrario, porque es un fungiestático, o sea que lo que hace es mantenerlos a raya, todo lo que son los hongos, entiendo. Así que, bueno, pues eso es lo que él me comentó, entiendo que entonces no es malo el uso de aceite de muda, pero yo no lo voy a usar, porque aparte no me gusta el olor, no me gusta la textura que deja y con lo que yo doy, pues voy bien, ¿vale? Pero que simplemente quería hacer ese apunte y como eso, pues todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque se pueden cometer errores y porque hay gente que puede ir directamente a comprar un producto que tú digas que es bueno y que funciona y joder, si es que muchas veces no lo hemos probado del todo bien. O a lo mejor tú piensas, ¿cómo sabes tú que ese producto es el que te funciona si estás echando 40 cosas más? Entonces, bueno, pues voy a tratar de meterme en un berenjenal que es hablar de la ley del bienestar animal. Desde mi punto de vista, ¿vale? Y bueno, pues vaya por delante que yo puedo estar equivocado, pero sí que es cierto que quiero dar mi opinión, porque si no, no me quedo a gusto, ¿vale? Bueno, pues como digo, antiguamente ya nos preocupábamos del bienestar animal, la sociedad, como sociedad, ¿vale? No ha tenido que venir ni un 15M, ni esta gente que ha entrado en el gobierno ahora, pues para decir que está bien y que está mal. O sea, parece que ahora todo de atrás está equivocado. Todo se ha hecho mal. Adolfo Suárez, gente de antes, pues todo estaban equivocados, eran unos paletos. Esta gente, que la carrera que tienen es nula, saben, no tienen carrera y no saben nada de esto, por ejemplo, ni de otras muchas cosas, pues ellos están haciendo como que todo lo anterior está mal. Bueno, quieren quitar ya hasta los pantanos, que da igual quien los haya hecho, el caso es que en una época de sequía como la que estamos, viene muy bien. Entonces yo pienso que es una cagada lo que se va a hacer con la ley del bienestar animal,
una cagada más como todas las que se están haciendo, ¿vale? Es así. Y está mal compararlo, pero vamos a ver. Ya había, o sea, si tú maltratabas un animal antes de la ley esta, a ti te pilla el Seprona y te enteras. Pero te enteras bien enterado. No se pueden tener animales en malas condiciones en circos ni en otro tipo de sitios donde haya animales. Ya está todo muy controlado y si tú levantas el teléfono y llamas por un maltrato animal, se le va a caer el pelo a esa persona. Pero ya antes, no hace falta. Esta ley es mentira. Nos están haciendo ver como que la nueva ley es la panacea y que son muy buenos y son salvadores de animales, pero es mentira. Los animales ya estaban protegidos con las leyes actuales. No hace falta hacer otras leyes. Desde mi punto de vista, como digo, ¿vale? Pero pasa lo mismo con otras leyes. Por ejemplo, y aquí me puedo meter en un berenjenal, pero si sois sensatos, creo que me vais a entender. La ley de la violencia, la mal llamada violencia de género, es un problema en su propia base. Está haciendo que hombres y mujeres seamos distintos ante la ley, y eso no está bien. No tiene por qué prevalecer un sexo sobre otro en ningún ámbito de la vida, cuanto menos en la justicia. Es preocupante, mucho además. A mí como padre me preocupa. Yo ya tengo mi vida hecha, pero me preocupa en cierta manera porque tengo una hija. Muy bien, pero es que también tengo un hijo. Y yo lo que no quiero es que mi hijo el día de mañana le vaya mal con su chica que tenga o su mujer y la quiera dejar y simplemente por ese hecho pues diga, pues ahora te voy a putear. Ahora voy a decir que me has maltratado. Hostias, se le cae el pelo, ¿eh? Ya puede decir que no. Da igual, mínimo al calabozo va. Y luego que demuestre que no ha sido así. Bueno, pues son leyes un poco sin sentido. Lo que hay que hacer, al tío que pillen maltratando a una mujer, que caiga, iba a decir que caiga todo el peso de la ley, pero no, que caiga más peso del que hay ahora. Que le metan en la cárcel de por vida si hace falta. Un violador, que le corten los genitales si hace falta, pero que no metamos a todos en el mismo saco. Bueno, pues aquí con los canarios pasa un poco lo mismo. Han sacado una ley que al final lo que va a hacer es, primero, no va a arreglar el maltrato porque lo va a seguir habiendo, y peor. Y segundo, va a perjudicar a gente que de verdad quiere los animales, tiene una pequeña granja de 6 gallinas para darle sus huevos, o nosotros que tenemos esto de aquí. O sea, yo pienso que al final cuando legislas tanto, cuando metes tanta norma, lo que estás haciendo es cagándola. Si las cosas funcionaban bien. ¿Tú te piensas que un tío que llega borracho a casa todos los días y que pega palizas a su mujer, le va a importar que tú, el 8M, vayas a manifestarte y te vistas de morado? O saques una ley que diga no, él no. A él le va a dar igual. Él va a seguir haciendo lo mismo. Y si tú le coges y al final sale de la cárcel pronto, pues va a pasar otra vez lo mismo. Esto va a ser igual. Que tú no me dejes tener en casa más de 12 parejas de pájaros, al final a mí me va a fastidiar. Y no solo a mí, que ahora hablaremos de eso. A más cosas. Pero al tío que maltrata a su perro en una finca donde nadie le ve, o a su ganado, pues le va a dar igual, va a seguir haciéndolo. Exactamente lo mismo. Y esto, ojo, aquí no va de... No, es que si son los tuyos los que prohíben, pues entonces te callas. Y si son los otros, pues entonces te quejas. No. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto no va de eso. Aquí tenemos que ser objetivos. Y si... Bueno, muchos sabéis que yo soy del Madrid. Bueno, pues por ejemplo, yo ayer vi el partido. Y cuando hubo el penalti que quitaron al Madrid, yo fui enseguida y dije, oye, esto es penalti, lo tienen que pitar. Pero igual que cuando pitan un penalti en contra... o sea, que me hacen penalti a un delantero del Madrid, pues tú lo dices también, hoy ha sido penalti. Pero hay que ser objetivo en la vida. No podemos basarnos en colores. Si a ellos les va a dar igual, tu existencia no les importa. Van a lo suyo, a llenarse los bolsillos y ya está. Entonces,
Estamos viviendo una locura que encima mucha gente la justifica. Es un problema. Me acabo de ver el vídeo, por ejemplo, de Mengual y la verdad que de aquí también le mando un saludo. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho en su vídeo, salvo en una cosa: la equidistancia. La equidistancia política. ¿Por qué cuando el gobierno es de derechas o de centro derecha y se hunde un barco, acordaos del caso Prestige, por ejemplo, resulta que la culpa es del gobierno, y cuando ahora se legisla mal es que los políticos son malos? Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y os prometo que a mí me da igual si estuviesen otros y hiciesen la ley animal y yo la veo mal, lo voy a decir de la misma manera, ¿vale? Eso os lo garantizo, porque uno lo que tiene que ser en esta vida es sincero con lo que piensa, porque si no te vas a la cama y dices soy un mierda. En realidad estoy bailando el agua. No, que a mí me da lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, el otro día voy con mi mujer y mis chavales a tomar un café a un sitio que suelo ir muchas veces. Una tarde, termino de trabajar, vámonos. Llego al sitio, un calor, nada más llegar las puertas abiertas. Digo, hostia, tienen las puertas abiertas, se les habrá roto el aire. Le pregunto al chico, al camarero, oye, ¿qué pasa con el aire, macho? ¿Por qué está hoy esto así? Que hace un calor aquí. Y dice, claro, ¿sabes por qué? Porque tenemos que tener el aire a 27 grados. Entonces han dicho los jefes que para tenerlo a 27, que gasta y no enfría, pues que mejor lo quitemos y abramos la puerta. Normal, pues tienen toda la razón. ¿Vosotros creéis de verdad que con lo que está contaminando y está gastando Estados Unidos y China, que los tontos de los europeos hagamos esto? Ojo, si es que no es ya ni del gobierno de España, ¿eh? Ojo, que esto es una tendencia política europea, que somos los tontos del mundo. Aquí yo creo, sinceramente, gobierno de Estados Unidos y gobierno chino, cada uno de un color político, han metido a gente infiltrada en el gobierno de Europa para que dicte leyes gilipollescas para que al final nos acaben ganando la partida y eliminando del mapa directamente, por amebas, por subnormales, por creernos las mamandurrias que nos venden, y al final la estamos cagando. O sea, ¿tú de verdad me estás diciendo que hay que ahorrar por el sin corbata? O por poner el aire en los negocios a 27. O sea, ¿de verdad me estás diciendo ahora cómo tengo que poner yo el aire acondicionado en mi negocio? Y lo próximo que va a ser, decirme cómo me tengo que duchar, a qué temperatura del agua en mi casa. Eso también es que ya está bien. Me parece que no vemos el problema. Y hay mucha gente que tú lo ves en el Twitter, en las redes sociales, y te lo justifican. Te dicen, ay, si es que eres un paleto. Sí, es que la energía no es tuya. Estás gastando energía y tú le dices, no, pero yo la pago. No, es que tienes el concepto equivocado. La energía no es tuya, la energía es de todos. Eso es un problema súper gordo, que hay una manada de mamadores alimentados por el Estado que da igual lo que haga, siempre lo van a ver bien. Y eso es un problema gordo. Pero bueno, hay mucha incultura, mucha gente que no ha leído, mucha gente que, como digo, son jóvenes, pero no están documentados, tampoco han viajado mucho, y tenemos un problema encima de la mesa muy gordo. Yo, desde luego, como se pongan las cosas muy chungas, aquí no me pienso quedar. Por suerte, pues tengo posibilidades de irme fuera y lo haré. Pero el problema es que no vamos al unísono. Ese es el problema. Y bueno, al final, esta ley, hablando de la ley ya que nos afecta, está estrangulando absolutamente todo. O sea, decimos, no, qué suerte, nos han dejado. Al final, cuidado que nos dejan. Si nos quitan el transporte de animales y nos quitan los concursos, esta afición se acaba. Como la conocemos, se acaba. Yo, por ejemplo, ya no criaría. Tendría un par de parejitas por entretenimiento, pero ya. No tendría variedad de cosas para comprar porque las tiendas van a desaparecer. La gente quitaría pájaros, muchos se quitarían porque no pueden ceder. Las razas, muchas de ellas se van a perder. Por ejemplo, el rojo mosaico, rojo a la blanca, que tienes que sacar muchísimos pájaros para concursar, ¿qué sentido tiene ya? O sea, es que al final no va a mejorar la especie, se van a perder, son especies muy difíciles de mantener, tienes que tener muchas para hacer buena selección. Al final, estás abocando a la afición a la desaparición total.
pero total. Ya digo, prohíben también los anuncios en páginas, ya no se puede ceder tan fácil. A mí, en realidad, pues por el canal de YouTube, pues me da un poco igual. Yo tengo la posibilidad de que mis pájaros salgan, ¿vale? De hecho ya tengo ahí varias peticiones que tendré que atender en algún momento y decir a ver si puedo ceder algo o no. Pero hay mucha gente que tiene un problema, y si lo tiene esa gente, lo tengo yo. Porque la raza no va a mejorar, porque esa gente se va a quitar pájaros, porque luego yo no voy a encontrar pájaros, porque cada vez si hay gente que tenga menos pájaros, por mucho que tengas canal de YouTube, al final no vas a ceder, porque no vas a poder. Entonces todo es un problema, tiendas van a cerrar, es toda una cadena. No podemos decir, no, es que como a mí no me tocan, no, es que como yo voy a tener hasta 12 parejas, bueno, sí, pero que eso al final es un problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería decir. Y bueno, Mengual también ha dicho que España es un país de valientes, y es verdad, es un país de valientes, pero con muchas tragaderas. Nos tienen que picar mucho y tocar mucho para que al final hagamos algo. Y somos muy válidos, es un país muy bueno, yo estoy orgulloso de mi país, pero nos tienen que hinchar mucho las pelotas para que al final hagamos algo de verdad. Y tragamos con todo. Solo hay que ver la historia. Lo que pasó del 30 al 36, cuando nos conquistó el Imperio francés, lo que tardamos hasta saltar, pasábamos por todo, nos daba igual. Pero bueno, mi opinión es que esto es un problema muy serio, que hay mucha hipocresía. Esta ley es hipócrita total, porque no hacía falta, y nos va a acechar y nos va a influir. Yo, optimista, soy lo justo. Tampoco hay que ser pesimista, pero optimista soy lo justo. Y bueno, yo pienso que hay más machismo que antes, más violencia de género que antes, habrá más maltrato porque va a haber más contrabando de animales. Hay que poner a la gente a leer, hay que sacar el adoctrinamiento de las escuelas, hay que hacer tantas cosas, pero esto solo pasa cuando esto toque fondo. Si no toca fondo, no vamos a hacer nada. Así que, bueno, pues vamos, yo creo que esto no va de izquierdas y derechas, va de sentido común. Yo estoy seguro, mucha gente de izquierdas que cría pájaros y que tiene un pensamiento verdaderamente de izquierdas. Y cuando digo de izquierdas es un pensamiento de izquierdas de los 80, de los 90, no de ahora. Yo estoy seguro que esto no lo quieren y que les parece mal. Pero hay algo en su interior que les impide dejar de votar a cierto partido. Y entre eso y los que no lo ven, pues yo creo que vamos a tener un problema. Pero sí que es igual que la contaminación. Lo mismo, otro problema igual. Pero si contamina mucho más Estados Unidos y China que Europa, pero 1000 veces. Y aquí estamos, que si coche eléctrico, que si no contamine, que si no gaste, que si no sé qué. Pero por Dios. Igual que, no, vamos a quitar los pantanos, vamos a volar las centrales de carbón. Pero primero vamos a hacer las cosas para tener energía. ¿Tú qué haces? Tienes una cuchara vieja y lo que propones es que la tires. Te quedas sin comer ya hasta que encuentres una alternativa a esa cuchara que has tirado. No, hombre, no. Lo que haces es, vas tirando con la cuchara vieja hasta que te compras una nueva o una alternativa cojonuda que te permita comer mejor. Perfecto, te lo compro. Pero vamos a hacer las cosas bien, es que es sentido común, pero como lo único que me interesa es esto. Es igual que ahora. Yo vivo en Madrid. El otro día vi una noticia que el gobierno de la Comunidad de Madrid, por eso digo que es que me da igual. Si es que no, esto no va de color político, no va de izquierdas y derechas. Esto va de otra cosa. Y si los que están lo hacen mal o te parece mal, eres un hipócrita si no lo dices. Ya estamos con el intervencionismo del Estado. Vamos a ver. Saca una ley que dice que la Comunidad de Madrid, que ahora hablamos de eso, el sujeto de la frase es: la Comunidad de Madrid avala a los jóvenes en la compra de un piso en el 95%. A los menores de 35 años. ¿Vale? Ojo, hasta 390.000 euros, que ya se pueden comprar un chaleco cojonudo con eso. ¿Vale? Entonces yo digo,
Ahora llega un niñato, que lo único que ha hecho casi es jugar a la consola y poco más. Y tiene 34 palos. No ha pegado para el agua. Pilla algo de dinero de sus padres. Se compra un piso y la Comunidad de Madrid, entre comillas, le subvenciona el 95% de la hipoteca. Vamos, que la bala. El chaval se mete en el piso, el chaval empieza a trabajar, se coge depresión porque no es lo suyo, como dicen los chavales de ahora, es que no es lo mío. ¿Y qué hacemos con el 95% del piso? Se lo queda al banco, hay que pagar la hipoteca, al final, ¿quién lo paga? La Comunidad de Madrid, entre comillas. Porque sabéis quién es la Comunidad de Madrid, ¿no? Los que pagamos impuestos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues como con eso, con todo. Así estamos. Ese es el problema. No intervengas. No intervengas. Deja que no metas tantos impuestos, deja que el mercado se regule solo y ya está. Verás cómo todo ha funcionado hasta ahora y va a seguir funcionando. Que vivíamos mejor antes que ahora. Y bueno, ya esto se está alargando, pero por resumir, ¿vale? He soltado un rollo, no suelo hacer vídeos tan largos, pero es que este tema me enerva. Por resumir, la ley del bienestar animal nos va a afectar, desde mi punto de vista nos va a fastidiar, va a joder los concursos y el transporte, nos va a dar el calamerito de te dejo tener unas parejas, pero eso va a durar nada y menos, ya lo veréis. Ojalá me equivoque, pero que nos va a afectar, ya os digo yo. Venga, un saludo compañeros, chao.